en el equipo para la formación de formadores en los cursos internacionales del Instituto Forenstein en Jerusalén, Israel, como colaborador directo del profesor Ruben Forenstein. Ha impartido cursos en varias universidades españolas y en la mayor parte de países latinoamericanos. Su tesis doctoral sobre el perfil del profesor mediador mereció el Premio Extraordinario en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Durante 9 años desempeñó la función de asesor pedagógico en el Departamento de Renovación Pedagógica de las Escuelas Católicas de Madrid y fue director de la revista Educadores. Ha sido miembro del Comité de Pilotaje de Programas Europeos de la Confederación Europea de Escuelas Católicas y del equipo de la Oficina Internacional de Educación Católica ante la UNESCO, París. La editorial Santillana publicó su libro El perfil del profesor mediador. Durante 7 años realizó tareas de secretario ejecutivo de la región de Europa y Mediterráneo, RELEM. En la actualidad, colabora en la actualización y formación del profesorado en la Universidad de La Salle de Bogotá, a través del Diplomado en Pedagogía de la Mediación, orientado a la actualización de las didácticas en la enseñanza superior y en diversas universidades latinoamericanas. Sea usted muy bienvenido, hermano Lorenzo Tebar. Buenas tardes. Para mí es un placer de nuevo subir aquí al escenario y contaros o compartiros lo que para mí significa el punto más estratégico, más dinámico, más ecléctico y más con capacidad de futuro para una renovación pedagógica. En los talleres que hemos dado en estos días, en distintos niveles, pues se va demostrando que hay un impacto por la novedad y al mismo tiempo por la cantidad de elementos que aporta esta pedagogía de la mediación a una renovación pedagógica de la cual creo que todos estamos inquietos, de alguna manera, o preocupados y no inquietos. Creo que el planteamiento de la educación en el futuro exige un esfuerzo mayúsculo para que caminemos dándonos la mano, y si no dándonos la mano, sí compartiendo los retos que en este momento tiene la sociedad. La sociedad cambia y creo que la escuela tiene que cambiar, los educadores tenemos que cambiar y sobre todo hacia la calidad. Los retos mismos de una juventud en este momento un tanto desorientada, sin brújula hacia el futuro, un futuro totalmente incierto, un futuro cambiante de vértigo que no tiene reversibilidad, sino que va hacia no sabemos dónde, en el ámbito cognitivo, en el ámbito social, en el ámbito laboral y en todos los ámbitos, creo yo. Pues bien, para mí creo que, debo decirlo ya de entrada, no he encontrado en el ámbito psicopedagógico una solución más coherente, más completa y un eje y al mismo tiempo una columna vertebral más interesante que la que descubrí, por fortuna creo yo, para mi oportunidad en mi vida, al lado del profesor Ruben Forenstein en Israel. Primero tendría que hacer una pequeña semblanza de cómo se produjo esto, o si no, pues unas notas para que entendáis por qué yo al menos llegué, o los colegas de España llegamos al encuentro de esta solución. Nos planteamos en determinado momento, antes de la reforma educativa española, después del inicio de la democracia y la muerte de Franco, cuál era la pedagogía de los centros educativos La Salle de España. Formábamos una comisión de unos 8 o 10 personas, 6 provincias institucionales, 125 colegios, y nos preocupaba mucho cuál era la solución que dábamos a los alumnos con fracaso escolar que teníamos en todos los colegios. En cada colegio, en cada aula hay un 5, un 7 o un 10%, depende del ámbito social donde esté el centro educativo. Y nos preocupaba sencillamente porque esos alumnos tienen que tener una solución.
y lo planteamos a nivel europeo, y los colegas europeos, pues alguno había escuchado algo de que había por ahí un programa de un judío, de un psicólogo, y que había estado en París. Bueno, buscamos a ver si había estado en España y quién le conocía, y efectivamente encontramos una profesora en la Universidad de Murcia, María Dolores Prieto Sánchez, que fue la que nos introdujo a Feuerstein. De modo que supimos qué es lo que estaba haciendo y nos encaminamos a hacer el primer curso, el primer nivel de toda la pedagogía de la mediación en Jerusalén. ¿Cómo hay que interpretar este planteamiento? Pues hay que interpretar este planteamiento de que el Estado de Israel encomienda a Ruben Feuerstein el problema de la situación en que quedaron los niños y adolescentes después de la Guerra Mundial, con el ostracismo judío y con toda la persecución que tuvieron los semitas, los judíos, en Europa. Europa destruida en aquel momento, e Israel, todos los judíos, el ostracismo, pues la millonada de población diezmada en esa situación. Quedaba un país, Israel, muy mermado, y el gobierno pidió justamente a Ruben Feuerstein que se encargara de toda esa rehabilitación, y si no rehabilitación, recuperación o trabajo con esos niños víctimas de toda la situación de la guerra. Es decir, una especie de resiliencia para esos niños huérfanos, maltratados, heridos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, víctimas de un tiempo sin escolarizarse. Feuerstein, que él había nacido en Rumanía, había vivido y había sido director de un colegio en Bucarest, la capital de Rumanía, se fue a la sazón para hacer sus estudios a Ginebra, donde estaba la plétora de grandes hombres, al lado de Piaget. Y allí es donde empezó él a trabajar en su programa, en su proyecto. ¿Y cuál era su proyecto? Pues su proyecto era crear un modelo pedagógico que rehabilitara a todo niño, a toda persona con una discapacidad o con un problema, el que fuera, cognitivo, afectivo, social, integrador, etc. De modo que él creó su programa. Lo defendió en la Universidad, la Sorbona de París, en el año 1980. Previamente él había trabajado en las colonias judías del Magreb, es decir, Argelia, Marruecos, Túnez, todas las que están al lado del Mediterráneo, justamente en el sur de Europa. ¿Qué pretendía Feuerstein? Pues justamente lo que acabo de decirles, es decir, una rehabilitación, un acompañamiento de estos niños y, al mismo tiempo, una solución social a una familia humana que había quedado enormemente maltrecha por la Guerra Mundial Europea. Entonces, nosotros, viendo esa experiencia, recibiendo esa experiencia en Israel, inmediatamente vimos que era la solución para el problema que estábamos buscando. Es decir, encontrábamos un paradigma, un modelo pedagógico y encontrábamos unos materiales, todo un programa de rehabilitación, normalmente de 3 años, que os quiero mostrar. Todo esto para mí ha sido realmente un descubrimiento. Y sobre todo, pues porque Feuerstein, siendo él un psicólogo clínico y yo un psicólogo escolar, pues yo tenía mucho que aprender de toda la patología y de todos los problemas que tiene el ser humano a la hora de rehabilitarlo. Feuerstein lo que hace es una serie de elementos que son los que a mí me enriquecían. Y a la sazón pues vinieron una serie de profesores de las distintas universidades del mundo. Allí nos encontrábamos todos los años. A lo largo de 15 años he estado yendo a Jerusalén acompañando a los psicólogos de España, de La Salle y de algunas otras instituciones, y allí me encontraba impartiendo yo a su lado los cursos también a psicólogos de todo el mundo. Y en un momento dado, pues uno de los psicólogos me pide a mí que porque si he hecho yo el doctorado, o si he profundizado todo eso, porque yo daba los materiales, el programa de Feuerstein allí. Y entonces le dije que no, pero entonces él me sugirió, dice, ¿por qué no haces el doctorado en la Universidad Nacional? Yo te puedo acompañar, etcétera. Le propuse a Feuerstein el tema y él me dice, pues tú tienes que hacer el doctorado sobre tal tema, que ahora veréis. Y yo le dije, no, el tema yo ya me lo he pensado, cuando yo le propuse, lógicamente, la aceptación, ya había pensado mi tema.
Y entonces él me dice, os cuento esta anécdota para que veáis la diferencia enorme que hay de lo que él planteaba y lo que después yo he intentado de descubrir. El psicólogo clínico aporta una serie de elementos que lo vamos a ver ahora mismo. Y yo planteaba todo esto trasvasarlo al ámbito educativo. Y él lo sabía porque en España tenemos los colegios normales, escolares, algunos de escuelas normales, y entonces él me dice, pues yo tengo que ser el director de tu tesis, porque él veía que yo ampliaba el ámbito clínico al ámbito escolar. Es decir, me servía de todos esos aspectos para enriquecer mi propia praxis educativa. Al mismo tiempo yo descubría mis propias lagunas, y mis propias lagunas fueron mis hipótesis de investigación en la tesis. De modo que fue una iluminación para mí, y posteriormente he visto, buscando a lo largo de toda la pedagogía y la psicología, que si debemos buscar, incluso a nivel institucional, un paradigma abierto, integral, etcétera, con todas las cualidades que ahora vais a ver, y al mismo tiempo que enriquezca toda una visión pedagógica que nos sirva para formar el profesorado, para formar nuestros líderes que multipliquen todo esto, yo creo que esta pedagogía es la mejor. Me atrevo a decirlo. Me atrevo a decirlo. Incluso lo estoy retando donde quiera que vaya para, si alguien realmente conoce un modelo pedagógico que aporte más elementos, encantado que me lo diga. Lo buscaré e inmediatamente quiero contrastarlo porque creo que todo puede enriquecernos, ¿eh? Estar abiertos a la formación o al enriquecimiento de todo esto creo que es importante. Por lo tanto, ahora os voy a mostrar cuáles son esos puntos interesantes que para mí constituyen una riqueza. Me enriquecieron a mí y creo que pueden enriquecer a todo profesor, al menos así lo estoy visionando, o sea, lo estoy visualizando constantemente cuando imparto un seminario o cuando he impartido, en este caso, en la Universidad La Salle de Bogotá, que me ha abierto las puertas, ya 3 diplomados, cada uno de 120 horas, para la actualización pedagógica de los profesores, sea de las universidades, sea de los colegios que tenemos en esos países. Entonces, ahora yo quisiera hacer de esta exposición, que va a tener que ser muy rápida, porque en una horita yo tengo que resumir 120 horas, imaginar, esto es un esfuerzo impresionante, y me vais a perdonar pues las prisas y un poco el recorrido que vamos a hacer. Yo quisiera hacer de esta experiencia de presentación también una investigación. Yo voy a plantear 10 aportaciones de Feuerstein. Los que queráis, tomar una hojita y cuando llegue a esas hojitas, a esas aportaciones, vais a decir qué valoráis vosotros de interés de lo que yo presente para vuestra praxis pedagógica. Es decir, para vuestro modelo pedagógico, ¿cuánto os enriquece ese punto? El punto 1 de los 10 puntos que yo voy a recorrer presentándoos todo esto. De esa manera, pues sería una forma más activa, porque creo que la mediación es teórico-práctica a la vez. Por lo tanto, esto no es mediación, esto es una conferencia teórica que no se me ha permitido que hagamos ejercicio porque en una hora pues no da tiempo para nada. Y hacer 2 ejercicios pues no sería significativo ante la cantidad enorme de elementos que vais a ver que recorre y revisa toda esta pedagogía. Entonces, renovar o actualizar un paradigma significa tener en cuenta pues, una herencia, en este caso, si yo los hablo desde La Salle, tenemos un carisma nada más y nada menos del patrono de todos los educadores, Juan Bautista de La Salle. Por lo tanto, esa herencia plasmada en la guía de las escuelas, en cómo es el educador, en todas las meditaciones del tiempo de retiro fundamentalmente y en otros escritos, es una riqueza enorme, no solamente para la Iglesia, sino para la educación en general. Ha habido estudios muy interesantes que hablan de lo que los historiadores de la educación saben que ha aportado La Salle a la educación. Pero esos historiadores normalmente no han leído los textos originales, lo han leído lo que otros historiadores han dicho, de modo que siempre se filtra ahí o se deteriora un poco la información. Pues bien, para constituir hoy un proyecto, un modelo pedagógico actualizado, yo creo que hay que tener en cuenta esos aspectos, si queréis, más tradicionales, pero contrastado con las corrientes pedagógicas actuales.
Todas ellas tienen cada una algo que aportarnos, todas. Por lo tanto, estar abierto a ello creo que es la actitud primera de un investigador. Y eso constituiría un paradigma que Thomas Kuhn nos dice que tiene que ser un sistema de creencias, un sistema de praxis, un sistema de actividades, de todo esto, consensuado por una comunidad científica. Por lo tanto, lo que nos hablaba la doctora Rosa María tiene plena actualidad en el sentido de que tenemos que compartir más, tenemos que dialogar y consensuar porque la educación nos compete a todos y sobre todo la formación del joven, del niño, del adolescente o del joven implica toda la comunidad entera. Pues bien, de ahí tendríamos nuestro paradigma. Ese paradigma nos permitiría tener un proyecto concreto de cada centro educativo, según las necesidades, según los objetivos concretos, y definitivamente un método. Para mí el tema fundamental fue el buscar un método. ¿Por qué? Porque si no hay teoría, no hay método. La mejor praxis, ya lo decía Kurt Lewin, es una buena teoría. Y el problema de los educadores hoy es que no saben justificar por qué están enseñando como están enseñando. Han aprendido, como aprendieron como estudiantes, desde los niños y jóvenes y después en universitarios, pero no han estudiado en profundidad una pedagogía, una psicología, una filosofía, etcétera, que les permita dar razón de por qué están enseñando como están enseñando. Y por eso yo constato constantemente, os lo digo con toda sinceridad, que yo disfruto, y es un autodescubrimiento que hago constantemente, las carencias de los profesores y lo que saben que les enriquece esta pedagogía. Entonces, vamos a ello. Esos serían los otros aspectos de la metodología, que ahora saldrán con más detalle. A ver. Estas serían las características de este paradigma utópico, de este paradigma integral. Es decir, si queremos realmente llegar a una educación de calidad y de excelencia, tenemos que preguntarnos cuál es nuestra pedagogía mejor, o dónde está. Y si está, bueno, pues ya os puedo decir que el primer país que hizo el contrato con Feuerstein fue el primer país que ha estado mucho tiempo y sigue estando a la cabeza de PISA, de los resultados de PISA en todo el mundo, que es Finlandia. El primer país que hizo un contrato para formación de todos sus maestros fue Finlandia. Y el segundo, lógicamente, que ya estaba antes, era el propio Israel, donde en más de 1.500 escuelas se está trabajando todo esto. Por lo tanto, estas podrían ser todas las cualidades. Cualidades fundamentalmente que yo cifraría en el factor humano. Es decir, la educación tiene que ser toda una lucha de humanización, toda una batalla por humanizar el mundo, por transformar la sociedad, independientemente que después veamos aspectos muy concretos, sea el ético, axiológico, o sea cualquiera de esos sociológico, creo que es importante. Es decir, lo que necesita hoy la sociedad de la escuela es humanizar, humanidad, que sintetiza todo. El mundo está cambiando velozmente, más rápido que lo hacen las escuelas. ¿Por qué? Pues porque tiene un ritmo de vértigo el mundo de hoy y por lo tanto nosotros tenemos que actualizarnos para no quedarnos en la rémora de esa sociedad. Es lógico que los profesores se resistan al cambio. ¿Por qué? Porque si no les convence lo que les ofrecemos, tienen derecho a seguir trabajando como la calidad que les ha dado su planteamiento les permite esa situación. Por lo tanto, esa resistencia al cambio yo la aplaudo. Mientras los formadores no seamos capaces de convencerles y darles una solución mejor a la que ellos ya conocen y dominan. Eso les da seguridad y darles algo nuevo les quitaría la seguridad. Por lo tanto, ojo cuando planteamos algún modelo pedagógico para renovar o cambiar el profesorado, que normalmente no se ofrece, en los congresos no se ofrece ningún modelo pedagógico, y a mí me encantaría que hubiera, y ya se lo pido a esta sociedad o a esta corporación de universidades, que constituyan un congreso mundial o iberoamericano sobre modelos pedagógicos para definir un modelo para la sociedad del siglo XXI, donde podamos presentar y podamos ver qué enriquece uno a otro y cuáles son las limitaciones de cada uno y que aportan para una calidad mejor. Por lo tanto, los cambios son esos en nuestra sociedad de hoy y otros muchos.
y esos impactan sobre la educación. Esto, lógicamente, es lo que debe motivarnos al cambio. No puedo detenerme en la atención de todo esto. Y aquí, pues lógicamente, con esas viñetas, los dilemas del siglo XXI. Dilemas que se cifran, pues lógicamente, en el contacto humano, no ya exclusivamente el celular, sino el contacto humano. El prójimo a quien amar, no solamente mirarte al espejo como esperándote encontrar a ti mismo sin verte o sin encontrarte, sin conocerte. Cerebro, no solamente pantalla. Piernas, no solamente coches. Es decir, hacer ejercicio. Todo tipo de movimientos, todo tipo de desafíos y de retos. Plantearía esta lámina interesante que cuando leí a Toffler me pareció interesantísima. Estamos realizando la tarea más importante que podemos en la educación, que es la construcción de la persona, ante todo, y la construcción del conocimiento. Por lo tanto, ese conocimiento es el tesoro mayor que puede tener una persona como para prepararse para enfrentarse a la sociedad del futuro. Construimos lo mejor que podemos construir, no solamente a nivel personal, sino a nivel social, una sociedad preparada, una sociedad mejor. Y los otros elementos del trípode del poder, pues ahí tenéis, la violencia y la riqueza. ¿Qué es educar? Los tres aspectos, simplemente por recordarlo, para que veáis que estos serían como las bases teóricas que cimentarían este paradigma. Estos conceptos, que habría que ahondarlos, evidentemente, se ahondan, y en el proceso del diplomado, al menos yo lo trabajo, incluso lo dialogamos con los profesores para que todo el mundo aporte su punto de vista y consensuemos y al mismo tiempo nos enriquezcamos todos. Tres pilares de la educación. El fundamental, lo antropológico. La persona es lo más importante. Y la persona sin determinismos. Es decir, tenemos que entender esa visión que ahora vendrá de Feuerstein, optimista, en la cual el ser humano puede potenciarse, puede desarrollarse. Todo problema puede tener una formación o puede tener una solución. Feuerstein dice que no, la genética no tiene la última palabra, quien tiene la última palabra es el ser humano. Y así lo vemos en la medicina y en todos los ámbitos. Por lo tanto, la educación tiene que estar abierta a responder a todas las necesidades del ser humano, en este caso del niño, del adolescente, quien sea. Segundo, el aspecto teleológico. ¿Qué alumno queremos formar? La escuela, o la pedagogía en este caso, es la ciencia de los objetivos. Por lo tanto, el compromiso de la comunidad educativa para formar cómo a esos alumnos. Es decir, con qué valores, con qué cualidades, etc. Y en tercer lugar, el cómo, es decir, con qué pedagogía. Es decir, con qué modelo pedagógico nosotros queremos conseguir esos objetivos para ser consecuentes y, lógicamente, responder coherentemente a esos objetivos, a esos retos que nos planteamos. Bien, continúo con esta sería la definición más clara y el logo que vais a encontrar todos si os metéis en Internet y preguntáis por Ruben Feuerstein o alguno de mis artículos. Yo lo repito mucho porque este es precisamente el logo de la simplificación de lo que es la mediación. La mediación, pues, es toda serie de recursos con los cuales el educador se interpone entre el estímulo y la caja negra, el educando, y al mismo tiempo también entre el educando y la respuesta. ¿Para qué? Pues para significarlo, temporalizarlo, repetirlo, adaptarlo, etcétera, etcétera. Todo lo que dirían los autores de la psicología del aprendizaje, como Ausubel, como Gardner, como Feuerstein, Vygotsky o cualquier autor. Es decir, todos los aspectos de interacción permanente con el alumno, pues los trataríamos ahí. Y aquí ampliaríamos el campo de respuestas del alumno, es decir, el campo mental, en el cual el alumno normalmente responde desde su punto de vista totalmente subjetivo, es decir, y darle una visión más amplia, que es lo que le corresponde al educador. No me entretengo más aquí. Y vamos a empezar. Los 10 puntos en los cuales yo cifro la aportación enorme de Ruben Feuerstein. Teniendo lo anterior, pues como una especie de introducción de que la pedagogía, la psicología, la sociología, la filosofía, las ciencias humanas nos están dando puntos de vista interesantísimos, pero que cada uno de los autores lo asume de una manera distinta. Primer punto,
ya podéis empezar la votación. Cuando terminemos el punto, entonces ponéis el resultado. Es decir, sobre 5 puntos, los que lo queráis hacer, ¿qué puntuación dais de enriquecimiento de este punto de la pedagogía de la mediación de Ruben Feuerstein? Responde a principios psicopedagógicos de la educación actual. Da fundamento científico al paradigma de la mediación a través de la modificabilidad cognitiva estructural. Es decir, planteando un principio optimista en el que él, a partir de la experiencia de aprendizaje mediado, cambia al sujeto de una manera potenciadora. No manipula, sino que le da autonomía, le da prestancia y le da capacidad para que aprenda a aprender y aprenda a pensar. Sistema de creencias humanizador, potenciador para el profesor y para el alumno, y ahí os pongo los 3 pasos de esa pedagogía. Seguimos, no hemos terminado todavía, pero después vendrá el segundo punto, por lo tanto, el primero todavía se mantiene. Explico ahora cada uno de los puntos con las aportaciones de Feuerstein. Aquí, como veis, cuando apareció la reforma educativa española, a todos los españoles, educadores, se nos decía que para entender la reforma educativa había que conocer esos 5 tipos de programas. Y el primero que pone es el de Feuerstein. Esos son los psicólogos españoles de aquel momento. Yo había terminado ya mi carrera, pero a mí no me habían hablado nunca, terminé en el año 75, y Feuerstein presenta su tesis doctoral en 1980. Por lo tanto, yo no conocía para nada a Feuerstein. No había aparecido ni había publicado su tesis doctoral. Entonces, el primer programa que nos plantea es el de habilidades cognitivas. 2 programas, Ruben Feuerstein con el programa de enriquecimiento instrumental y Luis Alberto Machado con el proyecto de inteligencia de Harvard. Segundo tipo de programas, Eduard de Bono, el programa CORT, médico maltés, que habla de la toma de decisiones en las empresas. Tercer programa, programa de comprensión lectora. En España buscamos una metodología, elaboramos una metodología de velocidad y comprensión lectora a la vez, y al mismo tiempo las técnicas que llamamos del taquistoscopio. Los niños en este momento, dicen los inspectores de Madrid, que mejor leen son los de los colegios de La Salle. Por algo será, porque hemos encontrado un método que en aquel momento publicamos en la editorial y que surtía de materiales y de ejercicios, de actividades, de juegos de lectura interesantísimos. Cuarto tipo de programas, formar el interior, es decir, para niños autistas o incluso para personas normales, pues ahí podíamos meter todo lo de la metacognición y toda la concientización de Paulo Freire y de Cattell y de los autores que están hablando de la importancia que tiene la concientización y la metacognición. No hay aprendizaje si no hay toma de conciencia, si no somos conscientes de que aprendemos. Y por último, el programa de filosofía para niños de Matthew Lipman, que nos aporta todo eso. Por lo tanto, uno de los programas más importantes, el primero que se cita, de habilidades cognitivas, de desarrollo, es el de Feuerstein, dentro de la teoría. Aquí sería la comunión de lo que Feuerstein, Vygotsky, Ausubel y Piaget tienen para facilitarnos una psicología del aprendizaje coherente totalmente con otros autores. Por lo tanto, esto para mí es un sistema, un criterio de valor. Feuerstein se acerca a los mejores psicólogos del mundo, que hablan de la psicología del aprendizaje. No me entretengo en esas 4 condiciones, que son las 4 condiciones de Ausubel, para que un aprendizaje sea significativo. Como veis, revisar todo esto es la enorme riqueza que aporta la pedagogía de la mediación. Y ahora sí que podéis votar. ¿Qué os enriquece de todo lo que hemos dicho? Os enriquece mucho o poco. Sobre 5, ponéis una puntuación, lo que queráis, los que estáis haciendo, los que queréis hacer ese planteamiento. Segunda gran aportación. Aporta una nueva forma de enseñar a pensar, a aprender y a pensar. Como dice Luis Alberto Machado, la primera asignatura que debe haber en un colegio, en un centro educativo, es enseñar a pensar o aprender a pensar. Esta mañana hemos estado haciendo con un grupo de maestros de Hidalgo una serie de ejercicios, todos matemáticos. No había en el fondo matemáticas, es enseñar a pensar. Pensar con números o pensar con la matemática, igual que se tiene que enseñar a pensar con cualquier disciplina. Pero, ¿cómo se hace eso? A través de un método que Feuerstein le llama el mapa cognitivo, con 7 pasos. Por lo tanto, él aporta un método, aporta un programa de actividades y aporta unos pasos que hay que dar para enseñar ese programa que se llama el mapa cognitivo.
Esa fue la inspiración mayor para mí. Normalmente no hay por ahí autores, ni Nickerson, ni nadie, que apunten exactamente a una propuesta metodológica. Feuerstein desarrolla una metodología que además el mapa cognitivo con 7 parámetros en los cuales el maestro tiene que programar conforme a esos pasos para desarrollar todo el contenido de cada una de lecciones o cada una de las fichas o unidades que trabaja, con una planificación metodológica para aprender un camino de interioridad. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo define la UNESCO la educación? Camino integral de interioridad. Aprender realmente es todo un procesamiento interiorizado. Los sentidos son simplemente las ventanas por donde las que entra información. Todo es cuestión de imágenes mentales, que son las que vosotros estáis creando con la ayuda de las imágenes que tengo yo aquí y lo que vuestra propia capacidad de pensar os aporta. Más sobre eso, estos son los elementos. Los que tenéis en la izquierda serían los elementos de Feuerstein, los 7 pasos del mapa cognitivo, y los que yo busqué que tenían que completarlos con los elementos comunes de las didácticas. Y este fue el objeto de mi investigación para ver qué perfil de profesor iba completando todo esto y describir cada una de las cualidades del profesor que completan el rasgo eso para hacer la consulta internacional que hice con 860 profesores de España y de América Latina. Ahí lo tenéis, la distribución, esto es lo mismo que antes, la distribución de los números del perfil del profesor, de 32 rasgos, 32 ítems, donde cada uno de los números que hay se ponen, describe una característica relacionada con esa variable, con ese parámetro del método, en este caso mi propuesta. Bien, y aquí una síntesis de lo que sería el estudio del perfil de ese profesor mediador. Un profesor completo que, por lo tanto, como veis, muy pocos autores hablan de cómo tiene que ser el profesor para su modelo pedagógico. Feuerstein lo caracteriza perfectísimamente y de ahí he extraído yo todo ese perfil. Estos son los resultados que avalaban mis hipótesis. Los que tienen más bajos en la gráfica son los que yo apuntaba como hipótesis y los que tienen más altos son los que realmente consideraba que eran comunes y que estaban en la pedagogía normal del profesorado. Bien, puntos aquí en la descripción. Por lo tanto, ese aspecto segundo, si apuntáis, pues a ver qué os ha enriquecido ese segundo aspecto, del mapa cognitivo, es decir, de la metodología. Tercero, define un estilo didáctico del profesor mediador. El profesor mediador es un profesional que tiene relevancia su papel como mediador, es decir, que se interpone entre el contenido que enseñamos y el educando, y al mismo tiempo entre el educando y sus respuestas para ampliar su campo mental. Un estilo de mediación adaptado a las necesidades del alumno, donde lo importante es conocer cómo es el alumno. Ahora hablaremos del otro aspecto que será el diagnóstico o la evaluación dinámica. Un perfil optimista, integral y creativo, es decir, cree que el alumno puede perfeccionarse, que no hay determinismos y que por lo tanto ese crecimiento o si queréis ese aspecto positivo pues es el que el profesor mediador como pensador, como líder y como pedagogo debe realizar en su tarea docente. Para todo ello toma Feuerstein, lógicamente discípulo directo y compañero de Piaget. Él fue el preceptor del hijo de Piaget mientras estuvo en Ginebra, Laurent. Y tiene constantemente en cuenta que el buen profesor, el buen mediador, es el que provoca el conflicto cognitivo. Es decir, siempre a la medida de la tolerancia a la frustración del alumno. Y en ese sentido, creando un desequilibrio, creando la sed de aprender, de búsqueda, de concentración, de atención y de selección de aquellos estímulos que tengan necesidad. En todos estos pasos que tiene que conocer para lograr el equilibrio permanente en toda situación, deshaciendo el desequilibrio. Y estas son todas las modalidades que llevaría anexa toda esa experiencia de profesor mediador. Es decir, que el profesor tiene que ser un auténtico creativo para transformar los contenidos en distintas modalidades. ¿Para qué? Para atender a los distintos estilos cognitivos de los alumnos. Por lo tanto,
La creatividad a la hora de preparar las actividades puede manifestarse en cómo presentamos cada uno de los contenidos que vamos a dar en esas distintas modalidades. Por tanto, el mediador no se deja llevar por el libro, el manual y el texto, sino que está creando su propio material y sus propias dinámicas y sus propias actividades para que constantemente los alumnos estén yendo de una modalidad a la otra. Os planteo esto porque esta es una de las trampas de PISA. PISA, cuando propone, por ejemplo, una gráfica, exige al alumno que le diga que lea esa gráfica y saque conclusiones de esa gráfica. Cosa que aquí se aprende normalmente a lo largo de todo el procedimiento, de toda la aplicación, de todo el programa. Los algoritmos y así toda esa gama de posibilidades de cambio de modalidades. Bien, fundamentalmente esto lo vais a encontrar en todas partes porque es una viñeta sacada de Internet y que fundamentalmente nos dice que decir y hacer, por lo tanto la metodología que Feuerstein plantea es la dialógica, donde la palabra la tiene el alumno, donde el alumno tiene que contestar permanentemente o hacer preguntas al mediador y se establece un diálogo permanente. Por lo tanto, un diálogo entre profesor y alumno y al mismo tiempo una pericia enorme por parte del mediador para ser buen preguntador. El mejor profesor es el mejor preguntador, no el que da respuestas, independientemente que las respuestas se han de buscar entre todos. El aula tiene que ser el aula de la aventura en busca de la libertad o de las fuentes de la información, etc. Por lo tanto, decir y hacer sería la forma más completa para aprender. Bueno, aquí me he saltado esta transparencia que es la síntesis de Edouard de Bono, en la cual tenemos que mirar todos los temas desde distintas ópticas, de distintos colores. Tiene 6 sombreros para pensar y, como veis, cada uno de los sombreros tendría un valor o tendría un atributo de mirar las cosas desde una óptica distinta. Esa pluralidad de visiones es la que tiene que dar un buen profesor que tiene una visión multidisciplinar, que tiene una visión multimodal de muchas maneras, etcétera, y desde muchas ópticas. Sería el tercero. Cuarto, se centra en los procesos psicológicos de la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Pasa del producto al proceso. Sabe enseñar por procesos. Procesos que al mismo tiempo van exigiendo ese carácter dialógico de la metodología y al mismo tiempo cuestionador. Por lo tanto, presta más atención a los procesos cognitivos, afectivos y sociales que a los resultados. El resultado es importante, evidentemente, pero al resultado se va a llegar conociendo el proceso. Sobre esto hay ejemplos maravillosos, interesantísimos, que el profesor cuando se da el curso aprende. ¿Por qué? Pues porque normalmente nos han enseñado normas, reglas, fórmulas, pero que no sabemos de dónde vienen. Esta mañana, por ejemplo, preguntaba yo a los profesores, ¿qué es el número pi? Y todo el mundo dudaba. Y pi es no cuánto vale, que todo el mundo ha aprendido que son 3, 14, 16, pero ¿de dónde viene ese 3, 14, 16? De la división de la fracción entre la longitud, pi es perímetros, alrededor de un círculo, en este caso la circunferencia. La circunferencia dividido por su diámetro, de modo que cualquier objeto circular, medimos su circunferencia y lo dividimos por su diámetro, 2r, y eso nos da pi siempre. Nos da 3, 14, 16. Por lo tanto, pi, que es una constante de dividir la longitud de la circunferencia por el diámetro. Cualquiera, la Tierra, medimos su circunferencia, lo dividimos por su diámetro y nos da 3, 14, 16. Un vasito o un plato o lo que sea, siempre nos daría 3, 14. Por lo tanto, es una constante. Como veis, cuando eso se hace directamente con el alumno, el profesor en clase, pues se aprende un proceso. Todo eso nos lleva precisamente a descubrir nosotros en los procesos las dificultades que tienen los alumnos. Las dificultades para nosotros son indicadores. Ahora vamos a ver cómo diagnosticamos esos indicadores que nos lo aporta Feuerstein con la psicología clínica. La aportación de la psicología clínica nos da un repertorio de funciones cognitivas deficientes que no tiene ningún autor en toda la psicología. Cuando yo pregunto cuáles son las barreras del aprendizaje,
las dificultades que encuentra el alumno para aprender, ahí las tiene Feuerstein en el input, en la elaboración y en el output, para poder definir claramente cuál es la dificultad que tiene el alumno a partir de la deficiencia, el error o la dificultad que tenga, que presente a la hora de aprender. Y eso es importantísimo. Por lo tanto, volcar la aportación de este psicólogo clínico a la experiencia y a la vida del aula nos ilumina y nos permite clarificarnos y entender de qué se trata cuando un alumno tiene un problema y cómo se le debe llamar. No como le llama normalmente el profesorado cuando los papás de los niños preguntan ¿y mi hijo por qué va mal tal? Ah, no está motivado. ¿Qué está diciendo usted? Que no está motivado. Si es usted el que tiene que motivar. La causa no es la motivación, la causa es otra, por la cual se desmotiva y por la cual tenemos que vigilar, porque lo más importante es asegurar el éxito del alumno, que es el motor, el generador de la auténtica motivación intrínseca. Y esto, como veis, es el modelo de terapia y el modelo de intervención permanente de la interacción del profesor y del alumno en la práctica de la mediación. Esto sería, pues, comprender la interpretación que él hace de nuestro funcionamiento psicobiológico. La función es un concepto psicobiológico con el cual vamos desarrollando nuestro potencial para aprender. A partir de nuestra capacidad, de nuestra necesidad y nuestra orientación, esas disfunciones están en nuestra forma de actuar. ¿Y quién lo remedia? Las operaciones mentales. Por lo tanto, esta mecánica doble clínica de funciones o disfunciones, en este caso, lo que él llama funciones cognitivas deficientes, como veis, estoy dando un vocabulario nuevo, que es el vocabulario de Feuerstein, que a mí me ilumina como maestro y como profesor, incluso como psicólogo, para poder entender la mecánica, el funcionamiento de la persona. Entonces, vamos a ver a continuación, esta es la síntesis de las disfunciones. ¿Dónde estarían cuando yo pregunto cuáles son las barreras del aprendizaje? En la primera columna del input. La primera barrera es cómo el alumno se siente cuando tiene que aprender algo nuevo. Y tiene esos problemas. Como dice Martin Heidegger, el problema número 1 del aprendizaje es la percepción. Si yo no percibo bien por mis sentidos, ya tengo ahí la primera trampa. Y así viene la impulsividad. La mayor parte de errores los cometen los niños y las personas mayores porque no se controlan. No se controlan en el proceso que tienen que seguir. Y esto es lo que enseña a pensar la mediación. Tercero, el vocabulario. Estamos enseñando permanentemente el vocabulario. Con las preguntas y haciendo que los niños hablen, en un rato de mediación de 1 hora, se pregunta más veces a un niño que en la clase normal. Y esto enseña, efectivamente, que hay que estar permanentemente preguntando para focalizar la atención de los alumnos y interpretar las preguntas, los problemas a base de preguntas adaptadas al nivel de comprensión de los alumnos. Después la orientación, el tema de la interiorización del esquema corporal, de izquierda a derecha, delante y detrás, que es la base de todos los aprendizajes. Aprendemos a leer de izquierda a derecha, aprendemos a sumar de derecha a izquierda y después a multiplicar y dividir de izquierda a derecha y arriba a abajo. Es decir, si el alumno tiene bien interiorizado su esquema corporal, el niño disléxico ahí aparece. Y entonces habría que ayudarle a recuperación de esa dislexia, o bien discalculia o disortografía, lo que sea. Como veis, eso es importantísimo. Y eso no lo tiene ningún autor que yo sepa. Que yo sepa. Y estoy buscando en toda una lista de autores que son lo primero que hago es entregarles todo el elenco de grandes pedagogos y psicólogos que son los que iluminan toda esta pedagogía, que han bebido muchos de ellos, la mayor parte en Piaget, en Vygotsky, en René Chasson, en Feuerstein, Ausubel, etc. La lista esta es realmente iluminadora a la hora del aprendizaje. Los procesos del aprendizaje, es decir, esta sería la solución a los problemas o disfunciones, que es una taxonomía. Todos habréis oído hablar, o lo habréis podido encontrar en Google, la taxonomía de Bloom, enormemente criticada porque la taxonomía de Bloom es para redactar objetivos. La auténtica taxonomía es esta, la que va a venir ahora, que vais a ver ahora en la tabla que tengo, donde nos ponen una taxonomía, es una palabra griega que significa clasificación. Clasificación desde lo más elemental a lo más
complejo y abstracto de la lógica formal con la cual construimos a la persona, en la mente, y construimos el conocimiento. Esto no está en Google, esto no está en Google. Por lo tanto, esto si no se aprende aquí. Esta es la taxonomía de Bloom. La encontráis en Google inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, son verbos para definir objetivos. Y esta sería la auténtica taxonomía, síntesis de la propuesta constructivista, genetista de Piaget, Vygotsky y Feuerstein fundamentalmente. Muchísimos autores hablan de taxonomías, pero ponen cosas muy dispersas, confundiendo estrategias con taxonomías, con operaciones mentales. Piaget define operaciones mentales como una actividad interiorizada. Por lo tanto, ¿cuál es la actividad? Esta es la pregunta que hay que hacer al profesor. ¿Cuál es la actividad mental que tiene que realizar el alumno para solucionar un problema? Estas. Y empezamos desde la base. El primer día haciendo puntitos, organizando, proyectando, ver si la dificultad que tiene el alumno es de su propio esquema corporal, e inmediatamente pasamos a las operaciones que ahí tenéis: comparar, analizar, sintetizar, clasificar, y así sucesivamente hasta el silogismo. La analogía, lo inductivo, el razonamiento inductivo, deductivo. Este es el vocabulario que construye a todos los profesores y con el que todo profesor debe construir el contenido y construir la mente del alumno. Por lo tanto, esta es la gran tarea de cada una de las páginas, sabiendo que van a desarrollar todo ese tipo de actividades mentales o de habilidades cognitivas. Estos serían el alto nivel superior, es decir, para hacer los procesos cognitivos superiores o en enseñar el aprendizaje basado en problemas, tenemos que tener toda la base anterior. Y esto lo plantea Vygotsky y lo plantea Feuerstein y lo plantean todos los autores. Por lo tanto, esto se aprende aquí, cosa que normalmente no se nos ha enseñado, sino que nos hemos quedado con actividades mentales, pero no nos han enseñado, por ejemplo, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones, que son la síntesis de los procesos cognitivos superiores, de los cuales habla sobre todo Vygotsky. ¿Qué inteligencias desarrollamos? Feuerstein plantea una inteligencia fluida, de la que habla Cattell, en vez de una inteligencia cristalizada. Él no enseña concretamente ninguna materia, las abarca todas, con todos los contenidos. ¿Para qué? Para que aprendamos a aprender lo que sea. ¿Veis? El gran objetivo de la UNESCO, que aprendamos a aprender a lo largo de toda la vida, prepararnos para aprender. Y en este sentido, yo he tomado una definición de Gardner, de la inteligencia reformulada, que me ha parecido la definición más completa que he encontrado hasta ahora y al mismo tiempo la más coherente con todo lo que realmente trabaja la inteligencia. Un potencial psicobiológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas y crear productos que tienen valor para una cultura. ¿Por qué subrayo cultural y cultura? Porque es el aspecto nuevo que no estaba en un trabajo que hizo Determan y Stenberg para definir cuál es el concepto más universal de inteligencia. Inteligencia, estamos hablando también incluso de creatividad, que es la hermana gemela de la inteligencia. No hay creatividad sin inteligencia, ¿no? Pero me ha parecido interesante traer aquí el concepto de inteligencia de Gardner, independientemente que Feuerstein plantea una inteligencia fluida, es decir, global, abierta, capaz de aprender a aprender lo que sea. Cuarto, terminado. Quinto, es decir, ¿qué habéis aprendido? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os ha enriquecido de este planteamiento del cuarto punto? Quinto punto, busca el éxito y la implicación del alumno como protagonista. Busca la motivación intrínseca del educando, que se descubra a sí mismo capaz de aprender. Un niño que tiene fracaso escolar, Feuerstein dice que hay que traerlo a un entorno modificador. Cambiarle de ambiente para que se desarrolle en el potencial que no ha podido desarrollarse antes. Y por lo tanto dice, cree y confía en el potencial oculto de cada educando, con una relación empática, con una motivación y una implicación del alumno. Por lo
tanto, estos serían elementos que tiene también Ausubel y que tienen otros autores. Descubre el potencial dormido y crea autoestima en el educando. Que al alumno le guste aprender y al mismo tiempo se sienta a gusto con ese aprendizaje. Independientemente que cuando se hace con alegría y con optimismo y con buen ambiente empático, el alumno no se cansa tanto, disfruta. Y ojalá que el propio mediador, que es el primer modificado, es el que disfrute también. Ayuda a la construcción integral de la persona. ¿Cuántos significados tiene la palabra enseñar? Muchísimos, pero más la mediación. Y la mediación es todo. Todo ámbito del ser humano no debe ser ninguno ajeno. Y por lo tanto, ahí tenéis toda una cantidad de verbos que son los que implican, los que significan la mediación. Fundamentalmente, para mí, ¿cuál sería el mejor? Pues mirad, a propósito de lo que os he dicho, que el buen mediador es el que provoca el conflicto cognitivo, es decir, despierta en el alumno las ganas de aprender, la sed de aprender. El buen mediador, el buen profesor debe ser un buen provocador. La buena sociedad mercantilista es la que más nos provoca para sacar dinero y meternos a la compra del producto que están vendiendo. Por lo tanto, si queremos vender nuestro producto, nuestra asignatura, tenemos que ser provocadores, es decir, crear estímulos muy positivos que al alumno le inviten a buscar e implicarse a la hora de eso. Bueno, aquí una tensión permanente. Feuerstein dice que siempre tiene que haber una tensión equilateral. Ahí estamos los tres, logro de objetivos, el mediador y el educando, distintas posiciones. Pero aquí, si yo subo 1 milímetro, tengo que esperar que el alumno suba 1 milímetro. Si subo 2 metros, tengo que esperar que el alumno suba 2 metros. Por lo tanto, el proceso de adaptación viene determinando en el mediador, en el educador, una tensión permanente de adaptarse al ritmo que me da el alumno. Quien manda es el alumno, no yo. Yo quisiera que él aprendiera rápidamente, pero él tiene su ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, tengo que detenerme, tengo que repetir y tengo que esperar que esté a mi nivel. Entonces vamos subiendo hacia el logro de los objetivos. 3 niveles de realización en el aprendizaje. Un buen mediador tiene que estar coordinando permanentemente la complejidad y la abstracción. ¿Para qué? Para que dé éxito. ¿Qué es complejidad? Ahí tenéis esos rasgos. ¿Qué es abstracción? La cantidad, la elevación a nivel de interiorizado de toda la actividad mental. Conjugar esos dos aspectos, pero para siempre tener éxito. ¿Por qué? Porque en todo momento lo que tenemos que lograr es que el alumno tenga éxito. Si no tiene éxito, no se motiva. La fuente del éxito, la fuente de la motivación es el éxito. Por lo tanto, la conjugación de eso y entender cómo tú vas controlando tu materia, adaptándola y al mismo tiempo transformándola para que él la pueda digerir en el proceso de aprendizaje, es el trabajo de controlar la complejidad y el controlar la abstracción, es decir, el tipo de operaciones mentales que yo pido al alumno para que trabaje ese contenido. Sexto, forja competencias y eleva el desarrollo potencial de cada alumno. ¿Con qué? Con todo un programa. No solamente una teoría, sino con un programa que se llama el Programa de Enriquecimiento Instrumental, el PEI que llamamos. Consta de 14 instrumentos, cada uno de ellos eleva el nivel de complejidad y el nivel de abstracción más, de modalidad distinta, de modo que estamos formando al alumno para aprender lo que sea. Donde lo importante no es llenarle de contenidos, sino construir esas habilidades mentales que le permitan tenerlas como capacidades para aprender a aprender lo que sea. Por lo tanto, ese aspecto es fundamental y sabiamente él aporta todo eso a lo largo de todos los instrumentos. Provocando fundamentalmente el ¿qué? La modificabilidad cognitiva estructural. Esta es una palabra talismán para él. Modificabilidad significa un cambio cualitativo y cuantitativo del aprendiz con relación a lo que él evolucionaría normalmente. Este es el punto que Vygotsky llama nuestra zona de desarrollo potencial, lo cual significa que podemos aprender más rápidamente con la ayuda de un buen mediador que si lo hiciéramos nosotros solos. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en descubrir toda la ciencia y el saber si lo hiciéramos nosotros solos? Vidas. En tanto que
La experiencia de aprendizaje mediado es una intervención de esa zona de desarrollo potencial que todos tenemos para aprender más rápidamente con la ayuda de un buen mediador que si lo hiciéramos nosotros solos. Desarrollando, por lo tanto, esas habilidades cognitivas y aprendiendo a aprender. Esta sería toda la síntesis de la propuesta de Feuerstein. Sintetizado todo lo que llevamos dicho en este punto en el concepto fundamental de el ser humano es modificable. El ser humano puede crecer, la inteligencia puede desarrollarse. No hay ningún determinismo en el ser humano. Siempre que tengamos cualquier problema, hay un aspecto positivo que tenemos, que ese es el que tenemos que desarrollar para eliminar los aspectos negativos. Eso es el auténtico sentido de la intervención clínica e incluso psicopedagógica. A través de la modificabilidad cognitiva, es decir, que sea consciente de cómo aprende y que abarca a todo el ser humano. La manera de entenderse, de entender el mundo, de entender el conocimiento, de entender el sentido de la vida. Todo. Por lo tanto, nada humano debe sernos extraños en este ámbito. ¿A través de qué? De una experiencia de aprendizaje mediado, es decir, un modelado. El mediador es el modelo del alumno en tanto que aprendiz. Y por lo tanto, esa experiencia es todo el tipo de interacción permanente que está haciendo el profesor con el alumno. Preguntas, vocabulario, acompañamiento, todo lo que una interacción permanente, vocabulario, etcétera, puede realizar. ¿A través de qué? De dos instrumentos fundamentales. Uno, que es la evaluación dinámica. Esto no existe en el mercado. Robert Stenberg le dedica todo un libro porque es una novedad, ya que la evaluación dinámica es una intervención de un psicólogo para descubrir qué resistencias opone el alumno a la hora de aprender. No es clasificarle, sino descubrir cuáles son sus carencias y sus potencialidades. ¿Para qué? Pues para ver qué pronóstico podemos aventurar, primero qué diagnóstico, cuál es la causa, la etiología de los problemas, y en segundo lugar, cuánto tiempo tendremos que mediar a ese alumno para cambiarle esa posición que tiene, para remediar ese problema. Por lo tanto, hace un diagnóstico, el tema más importante en la medicina es el diagnóstico y en psicología también, porque vemos indicadores, pero tenemos que saber de dónde proceden esos indicadores, cuál es la causa, la etiología del problema, y ver cuánto tiempo necesitamos para que ese alumno corrija ese problema. Y el programa de enriquecimiento instrumental que ya hemos dicho. Por lo tanto, los dos medios para ese modelo pedagógico de Feuerstein es uno de diagnóstico y uno de intervención, que es el programa de enriquecimiento instrumental de los 14 instrumentos, con un mapa cognitivo como método, y esos serían los pasos que tiene que dar. Y unos criterios de mediación que son los comunes a toda la historia de la psicología. Séptimo, nos faltan 3 nada más. No sé si me alargo, 10 minutitos, fenomenal, con 10 minutos salvamos lo que nos queda. Hace al alumno consciente de sus procesos cognitivos interiorizados. Fijaos qué concepto tan importante. Hace al alumno consciente por las preguntas, por la interacción permanente de sus procesos cognitivos interiorizados. Desarrolla a través de la metacognición el insight. Esta es la última etapa que normalmente no aparece en ningún sitio. La última etapa del método de aprendizaje es no la única evaluación de repíteme lo que has aprendido, no, sino el doble aspecto. Primero, insight significa eso, eureka, lo encontré, lo entendí, lo comprendí. Y entonces, si lo has comprendido, ¿para qué te sirve? Transfer, aplicación. ¿Dónde lo aplicas? Y damos ejemplos de aplicación de lo que he aprendido. Y en segundo lugar, si lo has comprendido, elabora un principio y generalización de lo que has dicho. Por ejemplo, si hemos trabajado en un tema, la búsqueda sistemática como estrategia, las estrategias, todos cometemos estrategias, esto es una elaboración de un principio, esto es una generalización. Este aspecto de generalización es importantísimo y esto entra dentro de lo que llamamos insight. El aprendizaje estratégico y significativo. Estamos aprendiendo para cada lección, lo primero de todo, entender qué tenemos que hacer y una estrategia.
Y hay estrategias que no se aprenden, que no se conocen, sino que se tienen que enseñar. Por ejemplo, planteo una, que es, tomáis un pentágono, trazáis todas sus diagonales y decidme cuántos triángulos distintos se podrían componer en ese pentágono con todas sus diagonales. A ver, hecho numéricamente, empíricamente, a ver, ¿cuántas salen? Te empiezan a decir, no, hazlo. Y el hacerlo enseña una estrategia de carácter prácticamente científico. Metacognición, no me entretengo. Cattell, miraos este tema porque es interesantísimo. Primero, para enseñar a pensar y como estrategia. Los 3 puntos que siempre tenemos que analizar cuando queremos ser conscientes de cómo, qué y cómo hemos aprendido son yo, el sujeto que aprende, el contenido que he aprendido y el cómo, es decir, la estrategia o el método que he empleado. Sobre eso, todas esas preguntas que son las que nos ayudan y que al analizarlo uno se da cuenta lo interesante que es, lo importante que es trabajar la metacognición. Y hay quien dice, no hay aprendizaje si no hay metacognición. Si no hay metacognición, es decir, si no hay conciencia del que aprende, el sujeto, sobre el contenido, todos los análisis posibles, y de cómo lo hemos hecho, es decir, las estrategias o el método que hemos empleado. El aprendizaje significativo. ¿Cuáles son las 4 condiciones que están? Todo aprendizaje mediado es un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque es constructivo. Yo no tengo que hacer evaluación nunca. La última ficha que haya hecho es la que tiene mayor nivel. Y no he podido llegar a ella si antes no he hecho las anteriores bien. Por lo tanto, esto es un aprendizaje que construye constantemente. Yo no necesito la evaluación. La evaluación es el propio proceso de aprendizaje. Cuando se emplea una metodología de este tipo, porque incluso el alumno sabe que cuando no puede hacer una actividad es porque no tiene las bases anteriores que hemos tenido que trabajar eficazmente, con éxito. Luego el problema está en mí, que no he hecho repetir ni que he hecho aprender con eficacia todo eso. Las 4 condiciones y las paso rápidamente. Primera, coherencia psicológica. Tengo que hablarle al nivel mental de desarrollo del alumno. Evidentemente, si no me entiende lógicamente, no le puedo contar un chiste. Tiene que tener una cultura y una manera de pensar. Segundo, coherencia de contenidos, es decir, basado en el principio fundamental que dice Ausubel. Si toda la psicología del aprendizaje se pudiera resumir a una sola cosa, ¿qué es lo más importante? Los conocimientos previos. Siempre aprendemos a partir de lo que sabemos. Consecuencia para nosotros. Si hacemos un examen, a los 30 alumnos que tenemos en clase nos suspenden 10, el lunes, cuando vamos a la lección siguiente, ¿qué pasa con esos 10? Nada, siguen ahí, sin tener el aprendizaje anterior. Nosotros somos los causantes del fracaso de esos niños. No hay otra. Si no cambiamos el sistema educativo dando esa atención a los alumnos más retrasados, seremos creadores de fracaso escolar, promotores del fracaso escolar. Y tercero, la implicación, que el alumno sea el que lo hace, el promotor de la actividad, el propio alumno. Por lo tanto, el profesor tiene que trabajar, preparar las actividades que tiene que hacer el alumno. No las explicaciones, que eso vendrán con las actividades. Crear ese núcleo de actividades es fundamental. Y por último, lo que acabamos de decir del insight, buscar la aplicación y la elaboración de principios o conclusiones de lo que hemos aprendido. Octavo, vamos terminando, el maestro mediador recupera el rol trascendente y su autoestima. Es decir, el rol trascendente significa que enseña a los alumnos para qué les sirve el aprendizaje. Muchos alumnos dicen, no vale la pena aplicarnos a trabajar porque no sabemos para qué va a servirnos lo que estamos aprendiendo. Hay que descubrir las cartas a los alumnos para decirles lo que queremos de ellos y para que se sepan autoevaluar, porque siempre dependen de nosotros que les demos juicio, porque no se saben analizar ellos ni saben lo que tienen que hacer. Hay que descubrir las cartas. Y en segundo lugar, hay que proporcionarles el éxito, que es el motor también de la autoestima. Cuando un niño no sabe hacer las cosas, todo es fracaso, todos son ceros, esa autoestima no puede crecer. Al niño tenemos que darle la oportunidad de que tenga éxitos, tenemos que rebajarle todo, pero que lo experimente, aunque sea muy bajo,
pero lentamente ir subiendo el nivel de complejidad y abstracción para que él aprenda también a pensar, y se promocione y al mismo tiempo crezca. Y todo esto, lógicamente, adaptándonos al alumno con los criterios de la mediación que hemos visto antes: significatividad, intencionalidad, reciprocidad y trascendencia, que están aquí. Ahí los tenéis. Estos serían los criterios de la mediación. Todos deben estar los tres en el centro en todo acto educativo. Por lo tanto, todo acto educativo tiene que ser significativo. Evidentemente, a ver cómo lo hacemos. Es decir, adaptándonos al nivel de comprensión del alumno, a los conocimientos previos, etc. Segundo, tiene que tener trascendencia, tiene que saber para qué servirá eso que está aprendiendo o eso que hemos aprendido en clase. Y tercero, tiene que haber el objetivo que yo quiero conseguir de todo eso, sea un valor, sea una estrategia, sea lo que sea. Y los demás son aplicaciones a los problemas cuando vemos los alumnos que nos presentan problemas, lo que sea. Noveno, un modelo de evaluación dinámica. No existe en la psicología ningún modelo de evaluación dinámica. Solo el de Feuerstein. Stenberg le dedica un libro entero. ¿Para qué esto? Para el diagnóstico, es decir, para saber qué problema realmente tiene el alumno. Claro, esto es del psicólogo, y se llama dinámico porque el psicólogo interviene a la hora de trabajar los test. Los test están sacados la mayor parte de los materiales propios del programa, de las páginas, de los ejercicios que se hacen en el programa. Por lo tanto, el alumno, ya con eso detectamos determinados problemas referidos a las disfunciones y referidas a la taxonomía, es decir, las operaciones mentales que el alumno tiene que hacer para resolver esa batería de pruebas. Son unas 18 pruebas. Por lo tanto, acumulando todo eso, se tiene una visión, y algunas páginas son realmente maravillosas, que nos aportan inmediatamente una dificultad del alumno y una luz para el diagnosticar qué problema tiene ese alumno, dónde está su falla o dónde está su laguna. Por lo tanto, como veis, no tratamos de ubicar al alumno en una lista, ni en un orden, ni dar un cociente intelectual, sino, sobre todo, de detectar cuáles son las dificultades para rehabilitarlo y trabajar con él. Esta sería la representación de Vygotsky de lo que es nuestra zona de desarrollo potencial. Nuestra zona de desarrollo potencial es nuestra capacidad de aprender a través de una intervención mediada o de una experiencia de aprendizaje mediado. El nivel de desarrollo actual es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. ¿Y hasta qué nivel podríamos crecer de nuestro desarrollo potencial? Pues depende de todo lo anterior, las bases que tengamos, la voluntad, el tiempo, los medios, el profesor y los recursos que tengamos, las oportunidades. A veces la calidad está en las oportunidades que tenemos para formarnos. Y último, décimo, ¿qué aportación final proponemos? Feuerstein propone entornos modificadores y nuevas estructuras de aprendizaje. Es decir, Feuerstein cree que su programa, y yo lo he experimentado, es un programa milagroso. Es decir, un alumno que tiene problemas a la hora del aprendizaje, este alumno, deficitario en lo que sea, necesita salir del entorno en el que está, que es como una piedra, una losa sobre sus espaldas, para enseñarle de otra manera. De manera que lo rehabilitemos y lo dispongamos para que se pueda reintegrar al grupo normal con unas capacidades desarrolladas. Por lo tanto, Feuerstein plantea un proceso clínico de atención a pocos niños. El programa de Ruben Feuerstein es para grupos reducidos, pero el programa de Feuerstein, cuando él me pidió ser mi director, era para ver qué elementos veía yo en su programa que valían para el profesor en el aula normal. Y es lo que acabo de presentaros, teóricamente. Siento muchísimo que no haya habido tiempo para trabajar ejercicios, para que lo veáis plausiblemente. Los que hemos hecho los seminarios se dan cuenta que efectivamente, cuando se pone el proceso en vez del producto, se aprende muchísimo mejor y entonces se asimila mejor. Estamos ahí en el apartado fundamental de la psicología de Piaget.
La adaptación tiene dos aspectos, acomodación y asimilación. Lo importante es asimilar para construir nuestros propios esquemas y construir definitivamente nuestras estructuras mentales. Termino con esto, que serían los 4 pilares de la educación de las que habla Jacques Delors en La educación encierra un tesoro. Ya terminado las aportaciones, concluyo con esto, que son las últimas láminas ya, y con esto acabo. Los 4 pilares: aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Objetivos que constituyen toda una constelación de valores, sean los que sean, en el colegio donde estéis o en la universidad que trabajéis. Pero al lado de eso tiene un valor, cada uno, que es el valor que la Escuela Católica en 1982 pensó para el siglo XXI. El valor de aprender a ser es el respeto. La norma única que en los grupos yo he tenido, con los 3 grupos de niños con los que he trabajado sistemáticamente todo esto, ha sido el respeto. No hace falta más norma. Respeto a la identidad del otro, respeto a su manera de pensar, a su sexo, a su religión, a sus propiedades, a todo. Interioridad. Es construirnos por dentro, es desarrollar nuestro potencial de aprendizaje. Aprender a hacer. Aprender a hacer es la creatividad. La creatividad es la hermana gemela de la inteligencia. Nadie es creativo si no tiene recursos anteriores para transformar lo que sea. Los pintores, los músicos, los artistas tienen imágenes que tienen y que ellos transforman y que nos la presentan artísticamente. ¿Veis? Y la inteligencia. Y por último, aprender a vivir juntos. La solidaridad, no la justicia. La justicia, la bondad, la belleza, los trascendentales de la filosofía griega. Ahora nosotros, a la hora de vivir solidariamente, tenemos que ayudar más a quien más lo necesita, no a quien más lo merece, sino a quien más lo necesita realmente, y no hacernos una justicia totalmente parcial. Síntesis: mis 2 grandes lumbreras, si exceptuamos Jesús de Nazaret y nuestros padres, para mí 2 grandes hombres que me han iluminado y que me han dado el gozo de ser educador. Juan Bautista de la Salle, patrono de los educadores y patrono de esta universidad, y Rubén Feuerstein. Murió hace 4 años y creo que son 2 hombres realmente ilustres y fantásticos, auténticos maestros en todos los ámbitos, como ejemplos de vida y al mismo tiempo como ejemplo de promoción y de aportación a la hora de darnos luces y caminos para la vida. Y concluyo. La conclusión que podíamos sacar es que la pedagogía de la mediación, la experiencia de aprendizaje mediado, es la llave maestra, la columna vertebral para fundamentar, consensuar métodos y actualizar y elaborar una didáctica para los aprendizajes, para avanzar hacia una educación de calidad. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Y la profecía del Vaticano II. Se puede decir con toda certeza, con toda razón, que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Y termino con esta preciosa poesía que compuso un hermano argentino, chileno, estuvo muchísimos años viviendo, que es la trascendencia de nuestra tarea educativa. Nuestra misión, los que sois padres, tenéis un valor fundamentalísimo porque dais vida, pero el educador da vida en plenitud, que trasciende y que prepara al ser humano para toda la vida. Educar es lo mismo que poner el motor a una barca, pero para ello hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata y un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador pensar, soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia islas, hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros. ¿Hay preguntas? Agradecemos al doctor Lorenzo Tebar por adentrarnos en la pedagogía de la mediación y pues ya estamos en tiempo, así que habrá oportunidad solamente para una pregunta, la cual le planteo. Y nos preguntan, ¿de qué manera la mediación aporta a las habilidades socioemocionales del alumnado? Las socioemocionales evidentemente están en el estilo de interacción permanente. Creo que el educador tiene que ser una persona, primero, acogedora, que tenga alma de educador, incluso que sepa que está reemplazando, sustituyendo a los padres en la misión más profunda y hacer que crezca en estos niños la vida y el sentido de la existencia. Por lo tanto, yo creo que si la inteligencia es el motor, el afecto es el clima, es el ámbito en el cual se desarrolla todo. Sin afectividad no puede haber crecimiento y, por lo tanto, esto es el cuidado permanente de solicitud que tiene que demostrar el alumno o que hay que demostrar al alumno en todo tipo de interacciones. Yo creo que si yo he tenido una satisfacción interesante, importante en mi vida sobre lo que he estado haciendo con estos alumnos que tienen dificultades y problemas, ha sido porque he tenido mucho cuidado de atender a este ámbito afectivo de unas relaciones de cercanía, de confianza, de despertar confianza y de despertar al mismo tiempo una conciencia de que yo estaba preocupado por ellos. Os puedo decir como anécdota que cuando yo venía a América para dar algún curso durante el curso escolar de España, yo les llevaba regalos, o les llevaba, si iba a Argentina, me llevaba dulce de leche y alfajores para hacer una merienda con ellos, o les mandaba algún recuerdo. Me traía siempre la dirección de todos ellos y les mandaba una postal desde los países por donde pasaba. Y os puedo contar como anécdota que uno de ellos falleció, y el día que falleció me llamaron del colegio, saludé a sus padres y hacía ya 10 años que este niño lo había dejado yo, que había terminado, y les pregunté, ¿ustedes se recuerdan quién soy yo? Dice, ¿cómo no nos vamos a recordar? Nuestro hijo tenía pegada en la cabecera de su cama la postal o las postales que usted le había mandado desde América, como recuerdo y como gesto y al mismo tiempo como atención afectuosa a esos niños que realmente, si los queremos, tenemos que demostrarles con gestos que realmente son nuestros hijos casi, nuestros hermanos pequeños a los cuales atendemos con todo cariño. Muchísimas gracias, doctor Tebar. Y pues cedo la palabra al maestro de ceremonias. Agradecemos la intervención de esta interesante conferencia que nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de la mediación y la praxis del educador, además del imperativo de construir nuevas miradas para orientar la formación del educador del siglo XXI. Le pido subir al escenario a la doctora Alicia Rivera Morales, presidenta de la IDU en México, quien hará entrega del reconocimiento al doctor Lorenzo Tebar Belmonte y a la doctora Jenny Brand Barajas por el apoyo en esta moderación. Buenas tardes. Para mí es un honor entregar la constancia al doctor Lorenzo Tebar Belmonte por sus grandes aportaciones a la docencia universitaria y la didáctica en general. Muchas gracias. Y también tengo el honor de entregarle la constancia a la doctora Jenny Brand Barajas por haber moderado esta conferencia. Les recordamos que existen a continuación actividades simultáneas para que acudan a la que les interese participar. En el auditorio de la biblioteca se desarrolla la presentación de las redes de investigación y en los salones de preparatoria podrán ustedes escuchar las presentaciones de los trabajos de los estudiantes de posgrado. También les recordamos que mañana viernes las actividades programadas inician a las 8 de la mañana con las ponencias simultáneas y les solicitamos ubicarse directamente en los salones dispuestos para ello.
Al concluir las actividades del día de hoy, les queremos recordar que están invitados a asistir a la cena que será llevada a cabo en el Salón de Usos Múltiples ubicado en el Campus 2, en donde la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria los recibirá gratamente para que puedan pasar un ameno y fraternal rato de convivencia. Les esperamos. Muchas gracias, Indivisa Manen.